escucha, se ve bien la pantalla. Buenas tardes, sí, muy bien, Marjorie, Diana, Ángel, Juan Jesús, muy bien. Entonces estamos de acuerdo. Y Diana, correcto, todos estamos bien entonces. Juan Jesús también, correcto. Entonces ya tenemos problemitas ahí para ustedes, para que practiquen. A ver quién me contesta primero. Ahí tienen ustedes, a ver cómo estamos acá, dibujar. Ahí, la manito, ahí está la manito, ahí está. Listo. Calcular el área de la... Perdón. Calcular cuánto vale teta. Cuánto vale teta sabiendo que el ángulo ADB, ¿cuál es ADB? ADB, todo este ángulo de acá es igual al ángulo BEF, igual a este otro. A ver, rápidamente, tenemos bastantes problemas para practicar, ¿ah? Bastantes problemas. Así que, o sea que todo este ángulo de acá con todo este ángulo son iguales. Listo. ¿Cuánto vale teta? A ver, ya hay respuesta. 40, dice Josué, Marjorie, Manuel, Diana, Astrid. 40. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta ahí? Dice 40. ¿Está bien eso? 40. Por ahí alguno que me diga, no, profesor, yo no lo he sacado todavía, yo no he sacado 40. 40, dice Juan Jesús también. A ver, alguien que me diga, no he sacado 40, o si no, pasamos a otro problema. Tengo ahí bastantes problemas, ¿ah? 40 también dice Blanca. Bien, ¿qué dicen? Pongan ustedes ahí si no han sacado el problema, si no lo han resuelto, para hacerlo. Si no, pasamos a otro. Selena también dice 40. Muy bien. Profe, hágalo por si acaso. Muy bien, entonces muy bien, Josué. Vamos a hacerlo por si acaso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la cosita? Ah, estamos por acá. Listo. Bien, a ver. La cosa es que, a ver, déjenme posicionarme bien por acá. Bien, ahora creo que está mejor. Bien, entonces miren, podemos decir acá que acá hay una corbata Michi. Acá hay una corbata Michi, ahí está, corbata Michi, ahí está esta de aquí, ahí está el 40, este dato del problema, está en la corbata Michi. Muy bien, entonces quiere decir de que la suma de 90 más 40 es igual a 90 más este angulito. Quiere decir que este ángulo de acá debe ser 40 grados. Correcto. ¿Qué más? Por otro lado, por acá dice alfa más teta en este triangulito de acá, en este triangulito así, También tengo interior y tengo interior donde está el dato del problema. Interior más interior me da el exterior. Por lo tanto, este ángulo de acá vale interior más interior. Alfa más teta. Pero este ángulo de aquí, dice el dato del problema que es igual a todo este ángulo. Entonces, si ya tengo alfa más teta, acá también será alfa más teta. Si ya tengo teta, este de acá debe ser, ¿qué cosa? Alfa. Bien, y ahora en el triángulo BDC, en ese triángulo, diré entonces acá, interior más interior me da el exterior. El exterior es alfa más teta, que debe ser igual a interior más interior que vale alfa, más 40. Se cancela, sí, se cancela alfa con alfa, y entonces teta debe ser igual a 40. Teta vale 40. Listo. Ahí está. Bien, sencillito. Entonces pasamos a otro. A ver, ahí, en ese problemita. Ya, lo que pasa es que estos problemas de acá son problemas del examen, ¿verdad? Precisamente he puesto ahí porque muchos alumnos me escriben en el team y me dicen, profesor, los problemas del examen. Entonces, por eso que he puesto acá los primeros problemas como problemas del examen. Ahí, entonces ya ustedes han tratado de resolver esto. ¿Cuánto salió X? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto salió X? 55, dijo entonces Diana, Emanuel también, Juan Jesús 55, Josué 55, Astrid 55. Todos respondieron bien.
Ah, problema del examen. Profesor, ¿cómo salía eso? ¿Cómo salía eso? Lo que teníamos que hacer era formar triángulo. Formamos acá, prolongo así, prolongo por acá y se formaba un triángulo. Y entonces en este triángulo de acá, en este triángulo teníamos una propiedad. Pero antes de eso, este angulito de acá, por propiedad, le decíamos propiedad de la M, ¿no? Propiedad de la M, ahí está, propiedad de la M. Estas dos líneas son paralelas y este ángulo de acá es igual a la suma de estos dos pequeños. Si acá teníamos 50, si acá teníamos 20, entonces este ángulo vale 50 más 20. 50 más 20 que debe ser igual a 70. Ahí está. Ah, pero ahora en el triángulo acá, digamos en el triángulo ABC, esta línea es bisectriz exterior y bisectriz exterior. Por lo tanto, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores será 90 más o 90 menos. 90 menos. La mitad del tercer ángulo. La mitad del tercer ángulo. Bisectriz del ángulo A, bisectriz del ángulo C. El tercer ángulo es 70. Y entonces 70 entre 2. 90 menos la mitad de 70. 90 menos 35. Entonces la X salió 55. Muy bien. Problema entonces del examen. Sí, lo que sacó 55 estaba muy bien. Listo, muy bien. Otro problemita. En un triángulo ABC, H es el ortocentro, decía el problema. H es el ortocentro. Ahí está un triángulo cualquiera. Ah, entonces yo trazo acá una altura, trazo por acá otra altura, y trazo la otra altura si quieres, la otra altura por acá, trazo la altura, y las tres alturas van a pasar por un punto que se llama ortocentro. Este puntito de acá es el ortocentro, y dice que es el punto H, este puntito de acá. Muy bien. Entonces dice que el ángulo AHC, el ángulo AHC, este ángulo de acá, dice que vale ¿cuánto? X más 30, X más 30. Y el ángulo ABC vale X más 80. De seguro que lo hicieron, claro que sí. Podemos hacer que esto es un cuadrilátero y la suma de los cuatro ángulos debe dar 360, ¿verdad? Entonces, como ya tengo 90 más 90, 180, la suma de estos dos también debe ser 180. Entonces, X más 80 más X más 30 me debe dar igual a 180. Bien. Entonces 2X debe ser igual a ¿cuánto? Acá hay 110 que pasa a restar, me va a quedar 70. ¿Y la X vale cuánto? X vale 35. Muy bien. 35. Para resolver los problemas del examen, ¿no? Ah, muy bien. Los que pusieron 35 de seguro, entonces, que salieron muy bien en ese problemita, en esa pregunta. Bien, ahora sí, problemas para esta clase. Listo, ahí, similar ahí. Díganme ustedes, ¿cuánto vale X más Y? Piden calcular X más Y. A ver, ¿qué sale ahí? X más Y. 230, dice Diana, también Emanuel. También Henry dice 230, pero Juan Jesús dice 100. A ver. Ya, pero me están preguntando, ¿no? No me están respondiendo, me están preguntando. No sé, Juan Jesús dice, ¿100? ¿Será 100? Henry me dice, ¿será 230? No, tiene que contestarme. Diana dice, sale 280. Emanuel dice, sale 230. Henry dice, 230, no. Josué, 230. Marjorie, 230. Henry, sale 230. ¿Qué dicen los demás? Entonces, vamos a ver por acá. Listo. Profesor, acá. El 100 está dividido en dos partes. Digamos que fuera un alfa y acá un beta. O sea que alfa más beta es igual a 100. Así. Alfa más beta vale 100. Bien. Para el triángulo ABD, triángulo
ABD. Para el triángulo ABD, digo que la X es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Para este triángulo de acá. La X es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo es alfa, la mitad alfa medio. Muy bien. Para el triángulo DBC, para ese triángulo, la I también está formado por dos bisectrices interiores, debe ser 90 más. 90 más la mitad del tercer ángulo. Beta dividido entre 2. Correcto. Hasta ahí bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ver. Uy, caramba, ¿qué pasó? Uy, no me dio. Y ahora sí, está bien. A ver. Ay. Listo, acá. Entonces, como me están pidiendo calcular x más y, sumo entonces x más y será igual a ¿quién? Será igual a 180 más ¿quién? Alfa medio más alfa medio será alfa más beta entre 2. Bien, entonces sí, está bien lo que han contestado. X más y será 180 más alfa más beta y 100, pero entre 2 será 50. Entonces X más y vale 230. No paso por paso para que ustedes lo vuelvan a hacer, pero ya se dan cuenta ustedes que sería entonces X más y será entonces acá 90 más la mitad de alfa, 90 más la mitad de alfa, será entonces 180 más la mitad de 100. 180 más la mitad de 100 será igual 230. A ver, otro problemita, rápido, porque tienen bastantes problemas. A ver ese problema. ¿Quién lo piensa? Problema nuevo ahí. ¿Cuánto vale X? A ver, ahora sí quiero verlo. ¿Cuánto vale? Ya tengo respuesta, a ver acá. Ya tengo respuesta, a ver. 120 dice Diana. ¿O ese es del anterior? Juan Jesús 120 también. A ver. Este problema. 120 dice. 120. A ver qué dicen. 120 Diana, 120 Juan Jesús. ¿Qué más dice? ¿Algo más? Nada más, resolvemos. A ver, profesor, ¿qué hacemos acá? Veo acá bisectriz. Sí, veo bisectriz acá. Veo bisectriz. Dos bisectrices. Pero tiene que estar relacionado con un triángulo. Entonces, mejor prolongo por acá. Prolongo y prolongo así. Listo. Entonces, yo diré, entonces, este X será igual a 90 más la mitad de este ángulo de acá. La mitad de este ángulo. Entonces falta este ángulo de acá, ¿verdad? Falta este ángulo, correcto. Entonces puedo decir acá,
A ver, acá yo puedo ver, ustedes saben bien que interior más interior me da el exterior, ¿correcto? Entonces, pero vamos a hacerlo así. Para este triángulo, el de afuera menos el de adentro. O sea que este ángulo de aquí, ¿cuánto será? El de afuera es X menos beta. Y el angulito de acá también es igual a X menos beta. Ahora sí. Y en este triángulo también, el interior más el interior me da el exterior. O si no, este ángulo será ¿cuánto? Este ángulo será el de afuera. 180 menos beta menos ¿quién? Menos X menos beta. X menos beta. Así. Es este ángulo que está acá. Ah, bien, o sea que ¿cuánto será eso? Si resolvemos 180 menos beta menos X, menos por menos más beta. Correcto. Entonces beta con beta se va a eliminar y me queda que ese ángulo vale 180 menos X. Bien. Si este fuera el punto A, este fuera el punto B y por acá el punto C, diré ahora en el triángulo ABC, triángulo ABC, en ese triángulo. Ah, o sea que esta X es igual a ¿quién? A 90 más, porque está formado por dos bisectrices interiores. 90 más. Este ángulo X debe ser igual a 90 más. ¿Más quién? Más la mitad de este ángulo. Más la mitad de este ángulo. Ah, o sea, será 90 más la mitad de quién? 180 menos X entre 2. A ver. ¿Qué les parece? Ahí está. Bueno, ya esta cuestión algebraica, ¿no? Todo esto lo multiplico por 2, me va a dar 2 veces X, será igual por 2, 180, y más queda acá 180 menos X. Así. Esta X pasa al otro lado, será 3X. 3X, ¿verdad? 3X acá. A ver, sería 3X. ¿Será igual a cuánto? A 360 y por eso es que la X vale ¿cuánto? 120. Muy bien, muy bien. Los que contestaron 120, correcto entonces. Uy, caramba, ¿qué pasó? A ver acá. 120, ¿verdad? Ahí no. Preguntas, a ver, veo preguntas. No, también, ¿por qué es la mitad, profesor? Propiedad. 90 más la mitad del tercer ángulo. 90 más la mitad del tercer ángulo. Esto de acá ya es propiedad. Lo podíamos resolver con lo anterior, ¿no? Con lo básico. Pero ahora ya tenemos propiedades. Propiedades acá. Cuando tú tienes un triángulo así, tienes una bisectriz interior y interior, bisectriz interior, ¿verdad? A ver, para que salga bonito eso. A ver, bisectriz interior acá, bisectriz interior. Si son bisectrices, este ángulo con este ángulo son de igual medida. Este angulito X debe ser igual con respecto a este ángulo, con respecto a este ángulo omega. X debe ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Omega dividido entre 2. Propiedad, esa es la fórmula que teníamos nosotros en la última clase. En la última clase dijimos, cuando el ángulo está formado acá, a ver, así. Cuando el ángulo está formado por dos bisectrices interiores, el angulito será 90 más la mitad del tercer ángulo. Cuando está formado por dos exteriores, como en el problema del examen, los dos exteriores serán 90 menos la mitad del tercer ángulo. ¿Correcto? Pregunta, otra pregunta ahí, otra pregunta. ¿No? ¿Está bien? ¿Te acordaste, Manuel? ¿Está bien? Emanuel. Muy bien. Entonces seguimos acá, otro problemita acá. En un triángulo, las medidas de los ángulos internos están formando una progresión aritmética. Mira, esto de aquí, esta parte, hasta ahí nomás, problema de la primera clase en el básico. Cuando los ángulos están
en progresión aritmética, listo. Entonces quiere decir de que hay un triángulo que tiene un ángulo pequeño, un ángulo más grandecito y otro ángulo más grande de todos, ¿no? Entonces dice, digamos que este fuera el más pequeño por acá, más pequeño, este sería el más pequeño, digamos que este sea un poquito más grande, y el más grande de todos sería este de acá, ¿ya? Dice, calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores del mayor y del menor. O sea que tengo que calcular acá, yo le debo trazar bisectriz a este ángulo, bisectriz entonces al otro ángulo acá, al menor y al mayor, y entonces este es el ángulo que me están pidiendo. Pero me hace falta este angulito de acá, ¿verdad? Pero dice que están en progresión aritmética. Si esto de acá fuera, por ejemplo, alfa, entonces todo este ángulo será igual a ¿quién? Como están en progresión aritmética, esto sería alfa menos r, una razón. Y por acá, todo este ángulo de acá sería alfa más r, para que estén en progresión aritmética. El más pequeñito, alfa menos r, el intermedio es alfa nada más, y más grande, alfa más r. Progresión aritmética, alfa menos r queda alfa. Alfa más r queda alfa más r. Sí, están en progresión aritmética. Ahora sí, entonces si yo sumo alfa más r más alfa menos r, me debe dar igual a 180. Si algo se elimina, profesor, sí se elimina una r con una r. 3 veces alfa será igual a 180, y entonces alfa es igual a ¿cuánto? 60. Bien. Pero si alfa vale 60, me están pidiendo calcular x. Y x, según la fórmula que acabamos de recordar, x es igual a ¿quién? X debe ser igual a 90 más 90 más. ¿Por qué 90 más? Porque es formado por dos bisectrices interiores. 90 más ¿quién? La mitad del tercer ángulo. Alfa dividido entre 2. O sea, 60 entre 2. O sea acá, 60 entre 2, 30. 90 más 30. 90 más 30, la X vale 120 también. 120, profesor. La X vale 120. A ver, pregunta. Bien. Lucas 120, Diana sí vale, Abigail 120. Bien, bien, bien. ¿Qué dicen? Preguntas ahí, tómenle captura. Piénsenle. Ya. Otro problemita entonces, por acá. A ver, profesor, ¿y este problema? Este problema, pues estamos en un intermedio. Estamos en un intermedio. Ya estas cosas no se hace con interior más interior, suma de interiores. No, propiedad, profesor, de frente, propiedad. ¿Cuál será la propiedad? Yo veo ahí alfa, alfa, bisectriz. Beta, beta, bisectriz. Teta, teta, bisectriz. Omega, omega, bisectriz. Entonces, propiedad de bisectrices. Propiedad de 110, dice, pues qué bien. Diana, 110, Juan Jesús, 110, Marjorie, 110. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, ¿qué dicen? Bueno, ¿sin qué? ¿Sin hacer trazo? Claro, claro. Hay otras propiedades también aparte, ¿no? Podemos ver otras propiedades también. ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos ahí? Aquí tenemos 50, 90 menos 50, 40. Claro, muy bien, sí. A ver, ¿qué dicen los demás? Primero voy a esperar un poquito para esperar a los demás. A ver, acá dice, profesor, propiedad, profesor. Reactive los micros. Ya. A ver, por acá. ¿Por dónde está? Acá. ¿Cómo era esto? Acá, ya.
A ver si así ha salido, ¿no? Podemos ver. Ya. Claro, isósceles no. Isósceles, ¿dónde hay isósceles? No hay isósceles, no hay lados iguales. No veo lados iguales ahí, ¿ah? A ver, la punta del triángulo, yo nunca he dicho punta del triángulo. Completar triángulos, profe, claro, claro, completar triángulos, claro. Ah, o sea que, a ver si le estoy entendiendo lo que ustedes me están diciendo. Yo hago lo que ustedes me están diciendo, ¿ah? A ver, por ejemplo, completar, dice. Ah, este triángulo de aquí lo completo, entonces, ¿de qué se trata acá? Prolongo, entonces así, prolongo así. A ver, por acá, se alcanza. Y acá también prolongo así. Ah, ya está ahí. Listo, entonces se formó un triángulo. Entonces, el X depende de este triángulo grande, ¿no? Depende de este angulito de acá. Si yo supiera este ángulo, entonces el X será igual a 90 más la mitad de este ángulo. Sí, claro que sí. Pero entonces me hace falta este ángulo de acá. Pero, como tengo teta y teta, si yo prolongo acá, entonces voy a tener opuesto por el vértice teta. Opuesto por el vértice teta también por acá. Ahí está teta y teta. Y por acá de igual manera, entonces prolongo. Omega, omega acá. Omega, omega acá. Listo. Muy bien. Profesor, para el triángulo ABC. Para el triángulo ABC. Triángulo ABC. En ese triángulo, esta es una bisectriz exterior. Esto es una bisectriz exterior. Este ángulo, digamos este ángulo, ¿qué cosa? Este ángulo de acá, el ángulo E. Medida del ángulo E debe ser igual 90 más o 90 menos. 90 más o 90 menos. ¿Qué me dicen? A ver, 90 más o 90 menos. Cuando está formado por dos bisectrices exteriores, como en el problema del examen, dos exteriores debe ser 90 menos, 90 menos, porque son dos exteriores. Cuando son dos interiores, 90 más. Cuando son dos exteriores, 90 menos. Ah, por ese motivo, muy bien, Selena, dice 90 menos. ¿90 menos quién? 90 menos la mitad del tercer ángulo. Estamos hablando de este triángulo de acá, de este triángulo. Ah, entonces será 90 menos 100 dividido entre 2. Así. Entonces, la medida del ángulo E será 90 menos 50, sale 40, profesor. Este angulito de acá salió 40. Ah, pero ahora, vean ustedes en el triángulo PEQ. Ahora, profesor, en el triángulo PEQ, en ese triángulo. En el triángulo PEQ grande, este angulito X debe ser 90 más. Ah, o sea que X es igual a 90 más. ¿Más quién? La mitad del tercer ángulo. En este triángulo grande, el tercer ángulo viene a ser 40. Entonces 40 dividido entre 2. 90 más la mitad de 40, 90 más 20. La X sale ¿cuánto? Sale 110. Muy bien lo que contestaron, 110. Muy bien. Fíjate ahí. Muy bien, jovencitos. A ver, problema, propiedad que ya estudiamos. Creo que van 2 semanas haciendo esta propiedad, esa propiedad. A ver, vamos a ver aquí. Siguiente problema. El ángulo A menos el ángulo C es 40. Ah, para un triángulo ABC. Se traza BD, bisectriz interior. En la prolongación de C. Ah, entonces vamos a ver por acá un triángulo así. Un triángulo. A ver, un triángulo por acá. Bueno, no me dicen nada con respecto al triángulo. Ah, no, si dice A menos C es 40, quiere decir que el ángulo A es más grande, ¿verdad? El ángulo A es más grande. A ver, el ángulo A es más grande, entonces hagamos esto.
Listo, por acá, prolongo. Bien. Dice el triángulo ABC. ABC, ahí está. A menos C, medida del ángulo A, menos medida del ángulo C, es igual a 40. Bien. Se traza la BD, bisectriz interior. BD, bisectriz interior, BD. Ahí está. Llega acá D, o sea que este ángulo con este ángulo son iguales. En la prolongación de CA, tengo acá C, ¿verdad? C, llego hasta A, prolongo. En esta prolongación se toma un punto P, un punto para acá cualquiera, P, listo. Se traza PH perpendicular a BD, PH perpendicular a BD, ahí está, PH perpendicular a BD, acá está el punto H. Bien, calcular el ángulo HPC, HPC, este ángulo de acá, ¿cuánto será este angulito? ¿Quién me contesta ahí? ¿Cuánto vale este ángulo? Ya me están contestando, ¿quién? 20 dice, 20 Josué, Emanuel 20, Juan Jesús 20, Marjorie 20, creo que antes había otro, Diana 20, bien, Diana, Josué, Emanuel, Juan Jesús y Marjorie dicen 20. Alguien que diga otra cosa, a ver, alguien que diga otra cosa, cuidadito, ¿ah? Cuidadito. A ver. ¿Cómo estamos? 3, 4. Uy, ya mismo se acaba esto. Uy, me van a sobrar problemas. ¿De dónde sale, profesor? ¿De dónde sale? Pues varias formas de resolver, ¿no? Varias formas. Por ejemplo, a ver, con ustedes que son intermedios, les he dicho bastantes cosas, les estoy enseñando bastantes cosas aquí. Por ejemplo, yo les dije, a ver, me están contestando más, a ver, ¿qué más? Cuidadito. Claro, muy bien, trazar una altura también. ¿Cómo que dice? Con el P en donde va el C. Y el C, ¿dónde está el P? No te entendí. Con el P, ¿dónde va el C? No sé, bueno, a ver, en el triángulo tenemos esta propiedad de acá, esto de aquí, profesor. Había una propiedad en medida del ángulo A menos medida del ángulo C, ese ángulo de ahí, la diferencia. Esto tenía que ver con ¿quién? Con el ángulo formado por la altura y la bisectriz. El ángulo formado por la altura y la bisectriz. Ya sabíamos nosotros que en un triángulo, a ver, para hacerlo recordar, se va a pasar el tiempo, pero hay que hacerlo recordar. A ver, cuando yo tenía un triángulo así, un triángulo, de esta manera, en donde teníamos acá un alfa, acá un beta, y trazábamos por acá una altura, y luego una bisectriz, altura y bisectriz de todo el ángulo. Esto de acá igual a este de acá. Esta X, ¿a qué era igual? X era igual a alfa menos beta entre 2. Muy bien. Esa es la propiedad. Entonces, esto ya lo demostramos. Como ya lo demostramos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, acá tengo bisectriz, profesor. ¿Qué me falta? Me falta la altura. Porque ya tengo este dato. Entonces, trazo la altura. Si yo trazo la altura, entonces, de acuerdo a la propiedad, entonces este ángulo vale A. Este es el ángulo A. Este es el ángulo C. A menos C es 40. Quiere decir que este angulito de acá, ¿a qué será igual? El ángulo A menos el ángulo C entre 2. 40 entre 2, ¿cuánto sale? 20, muy bien, ahí está 20. Ahí está 20, muy bien. Entonces, si ahí está 20, entonces podríamos encontrar acá, a ver, de un montón de formas. Acá yo veo qué cosa, una corbata, mira, corbata. Por ejemplo, ahí hay una corbata. ¿Listo? Ahí está la corbata. Claro, 90 más 20 es igual a 90 más X. 90 más 20 es igual a 90 más X. 90 más 20 es igual a 90 más X. Ahí está la corbata. Entonces quiere decir que la X, ¿cuánto vale? La X vale 20 grados. Muy bien. Pero entonces, profesor, tenemos que acordarnos de la propiedad, que lo podemos resolver de otra forma. Claro que sí. En forma clásica, claro que sí. Como lo hacía en el básico. En el básico tengo que decir,
acá le pongo alfa, acá será alfa más 20, acá será ¿cuánto? Alfa y 2, alfa más 20 más este C va a quedar acá, ¿verdad? Y entonces esto de acá que sea beta, ¿verdad? Acá que sea teta, entonces van a salir varias ecuaciones, varias incógnitas. Pero acá con propiedad sale de frente, ¿no? Sale de frente. O si no, que ahí nomás, porque también podríamos calcular cuánto vale este angulito de acá. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? Ah, recuerdan ustedes, era 90 menos la mitad, ¿verdad? Acá era 90 menos la mitad. Ahí teníamos, claro que sí, ¿verdad? Entonces 90 menos la mitad de 40. Este era 90 menos la mitad de 40. 90 menos 20 salía 70. Y que acá hay 70, 90, X sale 20. Muy bien. A ver, si hay preguntas ahí. Selena 20 también, Adriana 20, Rocío dice, sale 20. Muy bien, muy bien. A ver, y nos queda poquito tiempo. Bueno, ahí está ese problema, profesor. A ver. Problema para intermedio. ¿Qué promedio? Este problema para avanzado. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuánto sale ese? Problema para avanzado. ¿Cómo estamos acá? A ver, ¿quién me contesta? Sí, 25 dice Diana. Tenemos que analizar qué cosas nos están pidiendo. Entonces, tenemos que analizar qué cosas es lo que nos están dando. ¿Ya? A ver, por ejemplo, por ahí, profesor, ¿qué nos piden? Me piden calcular X, pero X está formado por una bisectriz. Veo acá, teta, esta es una bisectriz interior, y exterior, y acá una bisectriz también interior. Entonces, ¿en dónde, profesor? ¿En dónde? En este triángulo de acá. Mira este triángulo. Ah, entonces para recordar, cuando teníamos nosotros un triángulo así, un triángulo de esta manera, en donde yo tenía una bisectriz interior y tenía una bisectriz exterior, entonces bisectriz interior, bisectriz exterior, este ángulo se calculaba, dependía de este ángulo de acá, digamos que fuera omega. Entonces, X a qué era igual? X era igual solamente a omega dividido entre 2. Profesor, cuando era dos bisectrices interiores, 90 más. Cuando era dos bisectrices exteriores, 90 menos. Y cuando es una interior y una exterior, solamente la mitad. ¿La mitad de quién? Del tercer ángulo. La mitad del tercer ángulo, del cual no se trazó bisectriz. Entonces, esa propiedad aquí. Yo veo en ese triángulo amarillo una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, quiere decir que esta X es la mitad de gamma. O sea que esta X es la mitad de este ángulo. O lo contrario, este ángulo es el doble de X. O sea que este angulito de acá debe ser el doble de X, 2 veces X. Pero como son iguales, porque esta también es bisectriz, el dato del problema, entonces acá también 2X. Ya está, entonces, profesor, listo. Ahora, ¿qué cosa es? Que es dato del problema. ¿Qué cosa es? Un ángulo exterior. ¿Para quién? Para el triángulo ABC. Para el triángulo ABC, ángulo exterior. B, el ángulo exterior. Y C, todo este 4X, ángulo exterior. 4X exterior más A exterior más B exterior. ¿Cuánto es la suma de exteriores? 360 grados. 4X más A más B
pero A más B es 260. Es igual a 360. O sea que 4x es igual a 100. Y si 4x vale 100, la x vale 25. Muy bien. ¿Te das cuenta? Profesor, este es problema entonces de intermedio, pues. Ya es un problema de intermedio, porque estamos empleando propiedades de bisectrices. Propiedades de bisectrices. Listo. Muy bien, Juan Jesús 25. Emanuel, Navidad, dice Selena 25, Marjorie 25. Hay otro más ahí adelante. Josué, Adriana 25. X igual ahí medio. Muy bien, muy bien, muy bien. Último problema, problema 10. 10, a ver, por acá. En un triángulo ABC se trazan BH y BG, perpendiculares a las bisectrices interiores de los ángulos A y C respectivamente. Ya la cosa está más bonita, pues. Ya está más bonita. Acá tengo un triángulo así, triángulo completo acá, un triángulo cualquiera, triángulo ABC, triángulo ABC. Muy bien. En ese triángulo ABC se traza BH y BG perpendiculares a las bisectrices interiores de los ángulos A y C. Bisectriz, entonces, bisectriz del ángulo A, bisectriz del ángulo C, así, bisectrices. Entonces podríamos indicar ángulos iguales, ángulos de igual medida, ahí está, ¿verdad? Son bisectrices. Y luego, desde el punto B, perpendiculares a esa bisectriz, desde acá, perpendicular. O sea que forma acá un ángulo de 90 grados. También, desde el punto B, una perpendicular. También forma acá ángulo de 90 grados. Bien, muy bien. Este sería el punto H, el punto H, no acá el punto H, y por acá el punto G. Pie de la perpendicular a la bisectriz. Si el ángulo HBG acá vale 20, ¿cuánto vale todo el ángulo B? Todo el ángulo B será X. Listo, ya salió, a ver, ahí tengo cuánto. Sí, ya salió, listo. 140 dice Manuel, bien, 140. Marjorie, 140. Rocío, 140. Juan Jesús, 140 también. Claro que sí. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque entonces yo veo acá un cuadrilátero. En el cuadrilátero la suma de los ángulos debe dar igual a 360. Como ya tengo 90 más 90, 180, entonces la suma de estos dos también será 180. Por lo tanto, entonces este ángulo será 160. Y si acá vale 160, por supuesto acá también vale 160. Ahí está. Y entonces este ángulo de 160 es el que está formado por una interior y otra interior. Y entonces 160 debe ser igual. Interior más interior. Acá tenemos entonces formado por dos interiores. 90 más o 90 menos. Como está dentro debe ser 90 más. 90 más. 90 más ¿quién? La mitad del tercer ángulo. El tercer ángulo es todo esto. B, X. Entonces X dividido entre... Claro, muy bien. Entonces voy a tener 160 menos 90 sale 70. 70 es igual a X medio. Si X medio vale 70, la X vale ¿cuánto? 140. Muy bien, jóvenes. 140 y se acabó. Se acabó acá. Muy bien. Ahí tienen más problemas para que resuelvan. Ahí le estoy dejando más problemas. Mira, ahí está triangulito. Más. ¿Cuántos problemas? Un montón. A ver, para que ustedes practiquen, para que resuelvan. ¿Listo? Preguntas ahí, preguntas. Preguntas. ¿Me preguntas? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Todo ok, dice Diana, muy bien, qué gusto me da, qué bonito, así me da gusto, ¿ves? Así me da gusto que me contesten, que avancen, que resuelvan, más que todo que resuelvan.
No, profesor, ya me lo sé. No, no es que ya me lo sé. A ver, por ejemplo, acá. A ver qué tenemos. A ver, este segurito lo pueden hacer, se traza la bisectriz interior. No, está muy fácil. A ver, ese no. Ese no, otro interesante acá. A menos B, 50. Pero la medida lo formamos la altura CH y la bisectriz exterior que parte del vértice F. A ver, mira este problema. Igualito. O sea, ya tenemos la propiedad porque tengo A menos B igual 50. A menos B igual 50. ¿Qué significa eso? Que el ángulo A es más grande que el ángulo B, por ejemplo así. A ver, digamos que fuera así. A ver, ¿sí? Y acá tenemos, entonces, aquí tengo el ángulo A, acá tengo el ángulo B, ¿verdad? Entonces el ángulo A más grande que el ángulo B. Sí, muy bien. Y la diferencia es 50 medidas del ángulo A menos medidas del ángulo B. Esto debe ser 50. Bien. Calcular la medida del ángulo formado por la altura CH, profesor, acá la altura A, entonces precisamente la altura que yo quiero. Tengo la altura acá, la altura CH, y la bisectriz exterior que parte de C. O sea que aquí habría que prolongar, este es el ángulo exterior, y acá tengo la bisectriz exterior. Entonces sería así, una bisectriz exterior. Ahí está. Bisectriz exterior, profesor, este ángulo con este son iguales, pero lo que me están pidiendo es calcular cuánto será este ángulo de acá. Este será entonces la X. Todo este ángulo grande, por supuesto, debe ser más grande que 90, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahí, profesor? ¿Cómo se va a hacer? Este es bisectriz exterior. Pero es exterior, pero la propiedad decía interior. La altura con la interior va a formar entonces, acá sería, vamos a ponerlo así, ¿ya? A ver, acá le ponemos, digamos, teta y teta, porque es bisectriz, ¿no? Bien, pero entonces falta acá una bisectriz interior. Claro, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? Si yo trazo acá la bisectriz, si yo trazo la bisectriz, ya sé que el ángulo formado por la altura con la bisectriz será este ángulo de aquí. ¿Y ese ángulo cuánto vale? ¿Ese ángulo cuánto vale? 50 entre 2. O sea, ¿cuánto? 25. Ya está, 25 ahí. Pero este es bisectriz del ángulo interior. O sea que este angulito de acá vale alfa y este de acá también vale, perdón, acá nomás. Acá vale alfa. Bisectriz. Alfa y alfa, ¿verdad? A ver, vamos a ver chiquito acá para que no se confundan. Acá este chiquito lo borro. Ahí está. Listo. Entonces ya tengo alfa y alfa. Bien. Pero mira, alfa más teta, ¿cuánto es? 2 veces alfa más 2 veces teta, ya saben ustedes que será igual a 180. Por lo tanto, alfa más teta debe ser 90. ¿Dónde está alfa más teta? Acá tengo alfa y teta. O sea que este angulito de acá vale 90. Entonces la X vale 90, 90 más 25. La X vale 90 más 25. ¿Cuánto sale? 115, ¿verdad? 115. Bien. ¿Te das cuenta? Pero nos valemos de la propiedad, ¿verdad? Nos valemos de la propiedad. Altura con bisectriz siempre es igual a la semisuma de los otros dos, semidiferencia de los otros dos ángulos. ¿Correcto? Listo, jovencitos. A ver si hay preguntas ahí. Ajá, muy bien, Diana. Esta es la forma. Marjorie también, 115. Juan Jesús, 115. Correcto, bien. ¿Qué dicen? ¿Todos de acuerdo? Bien, hasta ahí llegamos. Entonces tienen ustedes para practicar ahí más, ¿ya? Claro, ten cuidado, eso de jugar con los ángulos, ten cuidado porque, y de repente, entre las alternativas te está 140, ¿verdad? Y si las alternativas salen 140, tú le marcas 140. No, tienes que estar seguro, o segura, Diana, tienes que estar segura. ¿Ya? A ver, otra pregunta que tengan. Profe, usted nos prepara para
Claro, por supuesto. Ustedes tienen que saber mucho más. Tienen que saber mucho más de lo que les pidan. Siempre. Porque eso de, cuando le ponen una figura, imagínate que te dan una figurita así, mira, mira, mira. En el examen de admisión, ¿qué te van a poner? En el examen de admisión te van a poner así, ¿ves? A ver, te van a poner así. Un triángulo así, así y así. ¿Ya? Y te van a decir, este es bisectriz, este de acá, dice este es bisectriz, acá, y te van a poner acá 2x y acá te van a poner 3x. ¿Cuánto vale x? Te van a decir. ¿Cuánto vale x? ¿Sabes? ¿Cuánto vale x? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me contestaron ya? ¿Cuánto vale x? Ah, pues tú qué vas a decir. De esto ya yo me la sé, pues he hecho problemas más difíciles. Este ángulo será 3x. El 3x es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. O sea, 2x entre 2. O sea que me queda una sola x. ¿Qué pasa a restar? Entonces 2x es igual a 90 y la x es igual a 45. Se acabó el problema. ¿No? ¿Pero qué? Esto lo va a hacer rapidísimo. Pues, ¿por qué? Porque tú ya te has preparado con cosas más difíciles. ¿Mm? Te has preparado con cosas más difíciles. E inclusive a veces algunos alumnos dicen, profesor, a veces me demoro en geometría. ¿Por qué? Porque es tan fácil que me parece que fuera mentira. Otros alumnos me dicen, profesor, cuando yo voy al examen, lo primero que hago es buscar geometría, porque es lo más fácil que hay. Sí, muy bien. Claro, profesor, les ha llevado... Ah, claro, en este caso es que tú tienes que saber mucho más, pues, como les doy siempre el ejemplo, el atleta que se prepara para 1000 metros, todos los días 1000 metros, corre 1000 metros, y cuando le dicen, haces una competencia de 100 metros, pues, es facilito, pues, facilísimo. Ah, el que ya sabe, el que se ha entrenado para 1000 metros, y le dicen, corre por 100, pues, en dos minutos ya terminó, ¿ya? ¿Mm? Bien, jóvenes, ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos los que ya no van a seguir en el siguiente grupo, entonces del AB, entonces nos estaríamos viendo, ¿cuándo? El miércoles, previo a la Navidad, ¿ya? Previo a la Navidad, entonces todavía no nos saludamos, así no hasta el miércoles, ¿ya? Y los que quieren seguir, pasen el AB para hacer otros problemas más interesantes todavía, otros problemas para el grupo AB, ¿ya? Bien, jovencitos, ahí nos quedamos. Gracias a ustedes por participar. Así me da gusto, ¿ves? Así me da gusto que participen muy bien. Bien, Connie, muchas gracias a ustedes entonces, ¿ya? Por responderme las preguntas y también por preguntarme. Muy bien, para eso estábamos los profesores de Pitágoras. Profesor Chumo está para ayudarlos a todos ustedes, ¿ya? Bien, jovencitos, ahí nos quedamos entonces.